Bueno, ya que terminamos de ver los temas de la farmacología del sistema nervioso central, el cual abarcó la depresión, la ansiedad, el insomnio, la psicosis, y las epilepsias, es hora de pasar a una patología más compleja, y que la verdad sea dicha, es uno de los múltiples padecimientos neurológicos que padezco tristemente. A veces quisiera no tenerlo, porque, aunque suene algo pesimista, me hace ser una persona con una personalidad nefasta. Pero, a la vez, claro está, que no puedo cambiar lo que no puedo cambiar, válgame la redundancia. Pero bueno, yo ya me informé a profundidad de mi padecimiento, y por ello intentaré transmitir el conocimiento a quienes lo necesiten. Yo sé que los seres humanos, le tenemos miedo a lo desconocido, y más si se trata de un padecimiento complejo como lo es este, pero, este implica comprender la patología lo suficiente para tomar acción de lo que nos corresponde hacer, sea como padres, maestros, hermanos, etc. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad, abreviado TDAH, o ADHD en inglés, es el trastorno psiquiátrico más frecuente de la infancia. Se dice que de 1 de cada 20 o inclusive hasta 10 niños padece de este trastorno, por lo tanto, se dice que afecta del 5 al 10% de todos los niños en el mundo. Hay 3 síntomas que se consideran como el núcleo o el epicentro del trastorno de déficit de atención con hiperactividad: la inatención, la hiperactividad, y la impulsividad. Por ello se consideran 3 tipos de este trastorno, dependiendo de cuál de los 3 grandes signos predomine. Por lo que tenemos TDAH subtipo inatento, TDAH predominantemente hiperactivo o impulsivo, y TDAH tipo combinado, donde los 3 grandes síntomas se pueden identificar fácilmente. Y cada uno de los 3 tipos tienen sus peculiaridades. El subtipo inatento afecta más a mujeres que a hombres, y este es el que tiene mayor impacto a nivel académico. Por ello, los que padecen de este tipo de TDAH necesitan una educación especial. Mientras que el más frecuente a lo largo de la historia es el tipo combinado, pero el tipo impulsivo es el que últimamente ha habido un incremento de casos, incluyéndome. A mí inicialmente me catalogaron como TDAH predominantemente impulsivo. También tengo muchos rasgos de inatención, pero apenas se ven. Sin embargo, en mi caso, tengo otras patologías que hacen que mi inteligencia sea superior a la normal. Mi caso de TDAH no me ha perjudicado en mi vida escolar. Yo fui a colegios normales como cualquier persona normal. Sin embargo, yo siempre fui un dolor de cabeza para los maestros que tuve por lo inquieto e hiperactivo que yo era en ese entonces. Pero luego, después de que también le causé un dolor de cabeza a mis neurólogos y psiquiatras, me catalogaron rasgos TDAH, más no el trastorno en sí. Por ello, les diré desde el vamos, una cosa es el TDAH, y otra son los rasgos, porque, mucha gente confunde la hiperactividad que se da en edades tempranas de la vida con otros trastornos. Puede que un niño manifieste hiperactividad, impulsividad, e inatención sin que se trate precisamente del TDAH, como lo es en el caso del autismo. Por lo que, se acuñó la palabra rasgos de TDAH, sin ser el trastorno en sí. Sin embargo, también hay casos de TDAH, donde los síntomas se dan muy poco. Conozco a muchos chicos de mi edad con TDAH sin los síntomas tan marcados, al igual que chicos que tienen síntomas, y hasta toman tratamiento farmacológico para TDAH, sin tener la enfermedad. Para diferenciarlos es simple: un niño normal, si lo pones a pintar en un lienzo, va a concentrarse y a terminar la pintura, mientras que un niño con rasgos TDAH va a pintar, pero interrumpirá la actividad por muchas razones, desde que simplemente ya no quiera pintar hasta que se le olvidó algo para la pintura, en tanto que un niño con el trastorno completo nunca va a pintar. Un niño normal no tendrá problemas ni en la casa, ni en el colegio, ni en la vida social. Un niño con rasgos TDAH va a tener unas ligeras afecciones. Puede que a dicho niño no le tengan paciencia debido a lo hiperactivo que es en la casa, que sus maestros a veces no le tengan tolerancia en el colegio por la desatención, o porque simplemente le es difícil estarse quieto, o que no tenga una vida social promedio debido a la impulsividad, por lo que, los rasgos TDAH sin ser el trastorno en sí, van a conducir a problemas que muchas veces suelen pasar desapercibidos o inatendidos. Aparte que los niños con rasgos TDAH pueden acoplarse bien a los colegios normales, o pueden llevar una vida social un poquitín menor a la que se considera normal. Mientras que, un niño con el trastorno entero, tendrá problemas muy pero muy marcados en los 3 sitios, porque como les digo, las escuelas normales no son para ellos, y la sociedad los verá fácilmente como raros, y aparte que los problemas en los 3 sitios son tan grandes que empeorarían si no se atienden.
Pero eso no significa que un niño con TDAH no pueda tener una vida normal. Se dice que con el diagnóstico de la enfermedad temprano, junto con otras que puedan complicar los síntomas, más el tratamiento tanto farmacológico como psicológico adecuado, se puede obtener una evolución positiva del trastorno. En fin, lo que me interesa de todo este embrollo es que una cosa es la enfermedad del trastorno de déficit de atención con hiperactividad en sí, y otra cosa muy diferente y que en la gran mayoría de casos arroja falsamente a la enfermedad, son los rasgos TDAH, los cuales como dije, son el producto de otras patologías como el autismo, y que pueden confundirse con el TDAH en sí. Ahora, veamos la neurobiología y etiología de la enfermedad. Para ello se han acuñado diversas teorías, que como es de esperar, no apuntan a una determinada causa en concreto y que sea generalizada, sino, que hay muchas causas que se teorizan. Primero se pensaba que era la exposición del feto a diversos fármacos, incluyendo la nicotina del tabaco, el alcohol, y la cafeína, los cuales ocasionaban un cambio en la formación cerebral del feto en la gestación. También se teorizaba que infecciones desde rubéola hasta varicela en la madre, podían ocasionar daño cerebral en el feto. Otras teorías apuntan a que no era un fenómeno prenatal sino perinatal, cuando la madre sufría de eclampsia o en el peor de los casos el feto sufra una hipoxia poco antes de nacer. Esto también se ve reflejado en niños, que han sufrido algún daño cerebral, desde de origen prenatal, como puede ser una escasa oxigenación del cerebro, hasta daño traumático, es decir, golpes en la cabeza, pueden ser también cierta predisposición al TDAH. Pero hoy, la teoría más aceptada es la de genética, la cual explica que múltiples genes dictantes de proteínas que participan desde reguladoras hasta transportadoras de neurotransmisores, sobre todo de los receptores desde el D1 al D4 de la dopamina, tengan alteraciones, más que nada polimorfismos de un solo nucleótido. Aquí en la imagen pueden ver las proteínas implicadas en la patogénesis del TDAH, la función de ellas, y la variación genética que más se asocia a la patogénesis del TDAH. Y en el cuadro de la derecha, se encuentra el índice de razón demonios. Si no saben interpretar ese número, les diré, este número implica un riesgo de presentar la patología, sobre todo si entre más se aleja de 1. Y por cada gen alterado de estos que les presento, es decir, si la alteración está presente, es una probabilidad mayor de presentar la patología. Bueno, a lo que quiero llegar con todo esto, es que hay muchas alteraciones genéticas de proteínas dopaminérgicas que pueden causar el TDAH, al igual que otras pertenecientes a otros neurotransmisores, y en la mayoría de casos son varios genes los que están alterados en el TDAH, y no solamente uno. El resultado neto de la alteración genética de estos genes, es una menor actividad principalmente dopaminérgica, y en menor medida noradrenérgica y serotoninérgica, sobre todo en los ganglios basales cerebrales y el lóbulo frontal, que es la zona que interviene en el control de la conducta, la solución de problemas y la capacidad para mantener la atención, explicando así la dificultad de los afectados con TDAH para controlar el comportamiento, filtrar los estímulos y permanecer atentos. Pero en sí, lo que está afectado en un niño o adulto con TDAH, es 1, las funciones ejecutivas del cerebro llevadas a cabo en la corteza cerebral, que lleva a cabo la tarea de dirigir y mandar las órdenes de planificación de actividades, la resolución de problemas, a zonas occipitales del cerebro y también al cerebelo. En segunda, el centro de recompensa está desincronizado por la escasa actividad tanto de noradrenalina y dopamina, que como ya sabemos, en el tálamo y los ganglios basales es donde encontramos algunos receptores tanto D1 como D2, y que como dije las proteínas son poco funcionales, haciendo posible que ellas no capten dopamina para detener las acciones, haciendo posible la hiperactividad. Y por tercera y no por ello menos importante, el centro y red atencional, dados por la corteza motora, haciendo posible que haya el déficit de atención. Así que recapitulando, el primer sitio afectado en el TDAH es la corteza frontal, que controla las funciones ejecutivas, enfocada a la resolución de problemas y organización de acciones. En segunda, los ganglios basales, sitio de la red de recompensa, donde su motor es la actividad dopaminérgica, que se encargan de la impulsividad y la toma de decisiones para organizarse, y por último también se encuentran correlacionados otros sitios como la red de atención, punto clave para la falta de atención típica de la patología.
Ahora, otro rasgo también, que en ciertos casos de TDAH se da mientras que en otros no, es que, los niveles bajos de las tres grandes monoaminas, sean producto de que la zona cerebral, sea desde corteza frontal hasta ganglios basales no han alcanzado un estadio de maduración conforme a la edad. Esto quiere decir, que la corteza frontal, los ganglios basales y en algunos casos el cerebelo no tengan la masa que deberían tener, o simplemente están poco desarrollados, haciendo que su sincronía entre ellas esté afectada, impactando así en la resolución de tareas, el manejo de la respuesta ante estímulos, el comportamiento, y la concentración. O en pocas palabras, en un niño con TDAH, como dije, las grandes monoaminas no están del todo activas, sino en algunas zonas la actividad de ellas es poca, ocasiona que las zonas del cerebro, como el centro de recompensa, la red orientada a tareas, que controlan los centros para que el TDAH se manifieste, se vean alteradas, reflejando así la poca atención, la hiperactividad, y la poca capacidad del individuo ante la resolución de problemas, la aceptación de hechos, y la concentración, que son los rasgos fundamentales de la enfermedad. Pero, no es solamente la corteza frontal, otras partes como el núcleo caudado, o el globo pálido también juegan un papel en los síntomas de la enfermedad, ya que la hiperactivación de estos conduce a un exceso de actividad motora, rasgo típico y característico en el TDAH. En mi caso, tengo por una parte rasgos TDAH que hacen que yo tenga una masa menor en el cerebelo, pero tengo otros trastornos neurológicos que me hacen tener una mayor masa cerebral sobre todo en la parte frontal, con ello los rasgos TDAH en mi caso se compensan un poco, haciendo posible que yo no manifieste el desorden, sino nada más los rasgos, y de una manera que pasa desapercibida para otras personas. Y bueno, ya les dije una clave para diferenciar los rasgos TDAH de lo que es el trastorno en sí, pero los signos y síntomas y cómo el cerebro afecta a la vida varían entre individuos. Ahora, vayamos a con el diagnóstico. En primera se requiere la entrevista con los padres acerca del historial de acciones del niño que orienten al diagnóstico, al igual que de los profesores, usar cuestionarios diseñados para el TDAH. El coeficiente intelectual promedio para un niño es de 90 a 100, o lo mucho a 110, se dice que para el autismo de alto funcionamiento el coeficiente sobrepasa los 130, la mía apenas alcanza los 135. Mientras que para el déficit de atención con hiperactividad no pasa de 90, es decir, los niños TDAH tienen una inteligencia un poquito menor a la promedio. Existen test de atención diseñados para niños con este trastorno, que permiten revelar ya sea el trastorno completo, o simplemente rasgos TDAH sin ser el trastorno. Ahora, según el Manual Diagnóstico de Enfermedades y Trastornos Mentales, para llegar a un diagnóstico certero de que la enfermedad realmente se trata del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, se requiere que se cumplan 6 o más síntomas para cada uno de los 3 grandes signos del TDAH, durante 6 meses, y estos tienen que ser observados por padres, profesores, al igual que profesionales de la salud. En cuanto a la inatención, son desde los más básicos, desde descuidar los detalles, no poner atención a tareas o sostener la concentración a ellas, hasta otras más complejas, como por ejemplo no escuchar cuando se les habla directamente, no seguir las instrucciones, dejar el trabajo a medias, perder los materiales para hacer tareas, y distraerse o ser olvidadizo en tareas cotidianas, desde tirar de la cadena después de ir al baño, hasta olvidar cosas importantes como llaves, cartera, documentos. Ojo, todo esto a cualquiera nos puede llegar a pasar, pero si pasa una sola vez en el día no es nada significativo, si esto nos pasa todo el tiempo, esto ya es un marcador del TDAH. En cuanto a la hiperactividad, los síntomas son mucho más complejos, estar realizando movimientos molestos, no estar quieto, hasta hablar demasiado y con ello no enfocarse a la tarea asignada. Y la impulsividad, ya son cosas que en la mayoría de casos pasan desapercibido, desde interrumpir las conversaciones, hasta incumplir las normas de las diferentes sociedades. Ahora, todos estos síntomas tienen que observarse cuando menos antes de los 7 años, mientras no sea así, no se trata de déficit de atención con hiperactividad, sino de otros trastornos que suelen confundirse bastante con la patología. Y lo súper importante para que se confirme la patología, es que todos los síntomas deben observarse en muchos sitios, el colegio, la casa, el exterior, las relaciones sociales, y sobre todo que los síntomas impacten significativamente en ellos, porque el hecho de que se den pocos síntomas a una frecuencia menor, indica a los rasgos TDAH, más no la enfermedad en sí.
Y sobre todo, todos estos síntomas, no pueden ser explicados por la presencia de otro desorden mental. Por ejemplo, tenemos a un niño donde frecuentemente se distrae con facilidad, y aparte no termina sus tareas asignadas. Esto orienta al TDAH, puesto que otros desórdenes mentales difícilmente explicarían lo que es un signo fundamental para el TDAH. Las imágenes por resonancia magnética pueden revelar algunos datos característicos del TDAH, como lo son los siguientes. En el TDAH, generalmente se encuentra una disminución de la sustancia gris en el giro frontal derecho, o en el giro del cíngulo posterior derecho, así como en la sustancia blanca central izquierda. O simplemente, recuerden lo que comenté, el reducido volumen del cerebelo, junto con la corteza prefrontal, el núcleo caudado, y sus circuitos asociados tienen un papel importante en la fisiopatogenia del TDAH. Y en última, pero que últimamente ya no se usa mucho, es la evaluación de la historia clínica referente a la gestación y nacimiento del niño. Como ven, aquí hay un estudio dirigido hacia la etiología del TDAH basado en el historial de factores de riesgo prenatales, perinatales y postnatales, en los que, la mayoría de madres reportan haber consumido medicamentos, haber sufrido una complicación en el embarazo, y también se encuentran los primeros factores de predisposición al TDAH del niño, desde un comportamiento complicado, esta inquietud al dormir. Y bueno, el diagnóstico del TDAH no es infalible, sino que tiene cierta sensibilidad. Hay ciertas condiciones donde la detección del TDAH se dificulta, sobre todo cuando hay cambios en la rutina del niño. Ahora bien, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales también maneja e incluye el término de trastornos de la regulación, que serían los rasgos aislados del TDAH, orientados a dificultad del niño para regular los procesos y respuestas desde cognitivas hasta afectivas. O veámoslo así, estos serían los rasgos del TDAH, por lo que juntos sumados darían lugar al trastorno de déficit de atención con hiperactividad completo. Los trastornos de la regulación son 4, de ellos el más conocido y el que tiene más comorbilidad con el TDAH, es el trastorno negativista desafiante, del le siguen el trastorno hiporreactivo, y el trastorno hipersensible. Ahora bien, teniendo en cuenta que el TDAH implica menor tamaño de distintas partes del sistema nervioso central, las cuales a su vez implican una pobre actividad dopaminérgica y noradrenérgica, el tratamiento estará orientado a aumentar la cantidad de dopamina, o en dado caso, si es que el cerebro del niño ya no produce dopamina, se tiene que activar los receptores de dopamina y noradrenalina usando algún agonista. Antes de elegir un tratamiento, hay que tener en consideración algunas situaciones. Debe darse atención adecuada al entorno psicosocial, si la familia está integrada o desintegrada, si ambos padres formarán parte del grupo de apoyo en el tratamiento del niño. Y como dije, no solo se requiere tratamiento farmacológico, sino también psicológico, si es necesario aplicar cambios en las rutinas del niño en el hogar, si es necesario cambiarlo a una escuela de inclusión. Los padres deben conocer el TDAH, sin mitos ni miedos infundados, para poderse enfrentar mejor al problema que está afectando a su hijo. Cuanto más sepan, lean y pregunten sobre el TDAH, mejor podrán ayudar a su hijo. Deben buscar un médico para que evalúe y trate al niño, un médico con experiencia en niños con TDAH. Además, los padres pueden aplicar diversas condiciones y cambios en el estilo de vida del niño en el hogar para así obtener una evolución positiva del trastorno. A nivel escolar es importante que el profesor entienda lo que es el TDAH, y que sobre todo no se trata de un niño que quiere desobedecer o molestar en clase. El profesor puede hacer mucho para ayudar al niño con TDAH a concentrarse, reducir su ansiedad y rendir al máximo de sus posibilidades. Así que en pocas palabras, el tratamiento del TDAH se compone del entrenamiento de padres y maestros respecto a la enfermedad, cambios tanto en la casa como en la escuela, y por último, el tratamiento farmacológico. El acceso a los medicamentos también puede ser una complicación debido a los costos, es decir, los medicamentos no son nada económicos. La elección del medicamento se basa en la evaluación de la severidad de los síntomas, la presencia de comorbilidades, es decir, otros padecimientos que compliquen el TDAH, y en qué periodos del día se necesita mayor control de los síntomas. Sin más, veamos el tratamiento farmacológico, el cual se divide, como muchos ya saben, en dos tipos: estimulantes del sistema nervioso central, y no estimulantes. La primera opción, es decir, lo primerito que se indica en el TDAH, es el metilfenidato, conocido como Ritalin en Latinoamérica, y Rubifen en España.
El metilfenidato es un potente inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina. Como ya hemos visto en el vídeo de la depresión, hay una proteína transportadora que actúa en la sinapsis neuronal, y que implica que el cerebro produzca menores cantidades de neurotransmisor. Mediante la inhibición de la recaptura de las monoaminas, se logra aumentar la concentración de ellas en las hendiduras sinápticas. El metilfenidato incrementa la acción reguladora de la corteza frontal, y estructuras inferiores a nivel del cerebro anterior basal, como el núcleo estriado, así como el núcleo accumbens. El aumento de actividad dopaminérgica actuará en el núcleo accumbens, limitando la información que debe ser procesada, permitiendo focalizar la atención, disminuyendo las conductas impulsivas y la inquietud motora, y aumenta la actividad cognitiva y la capacidad para concentrarse. El metilfenidato se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, alcanza las concentraciones plasmáticas en torno a las 2 horas, pero tiene una biodisponibilidad y unión a proteínas baja, pero aún así cruza la barrera hematoencefálica bastante bien, y se logran las concentraciones en el cerebro tan rápido como en plasma. Existe metilfenidato de 5, 10 y 20 miligramos, pero el más comercializado es el de 10, y también existen cápsulas de liberación prolongada. La duración del metilfenidato de acción corta, es decir, el Ritalin, y el Rubifen es de 4 horas, mientras que los de liberación prolongada, que son el Concerta, y el Focalin, tienen un efecto que dura el doble. Estudios en niños han determinado que dosis entre 0,2 y 2,0 miligramos sobre kilogramo al día, equivalente a unos 5 a 20 miligramos, mejoran tanto el desempeño académico cognitivo como el conductual. Y se dice que 10 miligramos de metilfenidato otorgarían a un efecto bastante parecido con 10 miligramos de anfetamina. Los adultos requieren 2 tomas de 10 miligramos cada una, mientras que adolescentes y niños no menores de 6 años requieren 2 tomas de 5 o a lo mucho 7,5 miligramos cada una. El metilfenidato es en general bien tolerado. Los efectos adversos se observan normalmente al inicio del tratamiento, y suelen ser transitorios. Entre los efectos adversos más frecuentes son el insomnio, y la disminución del apetito, mientras que otros menos frecuentes son la sequedad de boca, dolor de cabeza, o abdominal, y aparte, se cree que el metilfenidato es 5 veces más adictivo que las anfetaminas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha comprobado drogodependencia en niños ni adolescentes que recibieron anfetaminas o metilfenidato, como forma de tratamiento para el TDAH. Y también, no hay que dejar pasar las contraindicaciones del fármaco. Se sabe que el metilfenidato puede gatillar los síntomas del síndrome de Tourette, puede agravar la ansiedad y la psicosis, y también puede causar complicaciones severas en pacientes con taquicardia, angina de pecho, y problemas tiroideos. Las únicas interacciones medicamentosas que se tienen conocidas sobre el metilfenidato, son con otros estimulantes, las anfetaminas incluidas, los inhibidores de la MAO, anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos. Así que en resumen, en dosis controladas y bajas el metilfenidato es seguro. Se sabe que la dosis máxima de metilfenidato es de 60 miligramos tanto para niños como para adultos. Ahora, veamos el segundo tratamiento estimulante, las anfetaminas. Si no lo saben, las anfetaminas implican tanto una forma levógira como dextrogira, ambas en forma de sulfato, o sacarato de dextroanfetamina y levoanfetamina. La dexanfetamina se comercializa bajo el nombre de dexedrina, mientras que la mezcla de ambas se comercializa bajo la marca Adderall, conocida vulgarmente en Estados Unidos como la droga del estudio. Pero lo importante aquí es, que la dexanfetamina es la que causa la actividad farmacológica del compuesto, por ello existe dexanfetamina separada, al igual que mezclada con su enantiómero opuesto. La anfetamina tiene un mecanismo considerado como extendido. En primera, es agonista directo de no solo los receptores de dopamina, sino también, de noradrenalina y serotonina, y también es un inhibidor de la monoaminoxidasa. También es un bloqueador de la recaptura de tanto noradrenalina como dopamina, a su vez que actúa induciendo la liberación de los neurotransmisores de reserva alojados en las vesículas de las terminales nerviosas. La anfetamina estimula el sistema nervioso central mejorando el estado de vigilia, y aumentando los niveles de alerta, y la capacidad de concentración. Favorece las funciones cognitivas básicas, como la atención y la memoria, y muestra sus efectos sobre las funciones ejecutivas. Produce efectos reforzadores, asociando determinadas conductas de recompensa. A nivel conductual, refuerza los sistemas implicados en la regulación de las respuestas a emociones específicas, reduciendo así los niveles de impulsividad.
las anfetaminas se absorben con una velocidad mayor, los niveles máximos plasmáticos se obtienen en torno a 2 horas, y son altamente lipófilas, por lo que se difunden fácilmente por la barrera hematoencefálica. El 30% de la anfetamina es excretada en la orina sin metabolizarse, pero esto puede cambiar dependiendo del pH de la orina. Si el pH es ácido, el 60% es expulsado sin metabolizar, mientras que si es alcalino la cifra desciende hasta 7. En pocas palabras, el pH alcalino aumenta el metabolismo de las anfetaminas. Otros fármacos pueden interaccionar con las anfetaminas, el alcohol aumenta las concentraciones plasmáticas, la vitamina C disminuye el pH urinario y por ello incrementa la excreción de la anfetamina, el bicarbonato de sodio inhibe la eliminación, el haloperidol, las fenotiacinas y el carbonato de litio, junto con otros antiepilépticos inhiben los efectos de las anfetaminas, mientras que los antidepresivos desde inhibidores de la recaptación de serotonina hasta inhibidores de la MAO y antidepresivos tricíclicos aumentan los efectos de la anfetamina, llevándolos a un efecto de paranoia, psicosis por anfetaminas. La mezcla de anfetaminas está disponible en cápsulas de 10, 20 y 30 miligramos, y las de liberación prolongada están también a 15 y 25 miligramos aparte de las primeras, pero, la marca Adderall solo es comercializada en Estados Unidos. Las diferentes concentraciones de anfetaminas tienen una buena absorción, de modo que el inicio de la acción terapéutica se manifiesta al cabo de unos 30 a 60 minutos, y su semivida de eliminación es de unas 10 horas. La dosis es variada, pero en Estados Unidos se acostumbra a tomarlas 2 veces al día, una en la mañana y otra por la tarde, para evitar la alteración del sueño y problemas de toxicidad y adicción, los cuales, como son de esperar, son bastante acentuados, desde pequeños como mareos, tensión, fiebre, euforía, cambios en la libido, alucinaciones, hasta aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, aumento de la glucosa en sangre, disminución del apetito, convulsiones, coma, esquizofrenia paranoide, y hemorragias cerebrales. Se sabe que al pasar de los 60 gramos aparecen los efectos potencialmente tóxicos, pero ha habido casos donde los pacientes sobreviven hasta con 300 miligramos, pero en sí, mientras no se pase de 60 miligramos, las anfetaminas son seguras de usar, porque he conocido a chicos con TDAH a los que aún en dosis terapéuticas, comienzan a abusar de ellas. Pero en fin, la dosis de anfetamina depende de la magnitud del TDAH, pero en general, se utiliza como la última arma para controlar los síntomas del TDAH. Y bueno, en menor medida tenemos otros psicoestimulantes, uno de ellos es la pemolina, la cual actúa únicamente como inhibidor de la recaptación de dopamina. Es un estimulante menos potente que la anfetamina y el metilfenidato, pero fue descontinuado a principios del 2010 por su elevada toxicidad hepática. Y tenemos también al modafinilo, este actúa inhibiendo la recaptura de las 3 monoaminas, la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, promoviendo así la vigilia. También activa los sitios glutamatérgicos e inhibe la liberación de GABA. El modafinilo se encuentra disponible en cápsulas de 100 y 200 miligramos, siendo la dosis máxima al día la de 400. El modafinilo también es una mezcla de 2 enantiómeros, la absorción de ellos es rápida, su semivida de eliminación es de 15 horas. A pesar de muchas décadas de experiencia clínica, el uso de estimulantes sigue rodeado de controversia y polémica, debido a temores de que puedan causar tics en el síndrome de Tourette, inducir abuso de sustancias y retrasar el crecimiento. Existe preocupación entre los padres sobre si los niños con TDAH tratados con estimulantes tienen más riesgo de abuso de sustancias. Los datos disponibles hasta ahora indican que, de hecho, en vez de aumentar el riesgo de abuso de sustancias, el tratamiento adecuado del TDAH tiene un efecto protector frente a este riesgo. Se cree que esto se debe a la reducción de la impulsividad, y a la mejoría de resultados académicos, reducción de comportamientos antisociales, y una mejor autoestima del niño, que valora más su futuro. Vuelvo a recalcar, los estimulantes causan, con frecuencia muchos efectos adversos, pero los más preocupantes son la reducción del apetito, pérdida de peso, y retraso en el crecimiento, al igual que otros que van desde ritmo cardíaco irregular hasta estados de psicosis. Con ello el médico debe tener bien vigilado el tratamiento con estimulantes. Ahora, vamos con el tratamiento no estimulante. Tenemos la atomoxetina, conocida como Strattera, o Nasenus en México. La atomoxetina es un potente inhibidor de la recaptación de noradrenalina. La atomoxetina se absorbe fácilmente luego de su administración por vía oral, siendo poco afectada por las comidas.
Su biodisponibilidad es del 63%, su vida media es de 5 horas. Dosis de 0,5 a 1,8 miligramos por kilogramo de peso al día, equivalente de 12,5 a 40 miligramos al día, obtenían una mejoría de hasta un 80% respectivamente, sobre los síntomas basales, lo que indica una respuesta dosis dependiente. Es muy buen tratamiento, a pesar de que también implica disminución del apetito, y otros efectos algo parecidos, pero por mucho menores a los del metilfenidato o las anfetaminas. Tiene posibles ventajas sobre los estimulantes, no induce complicaciones en pacientes con comorbilidad con tics y ansiedad, también, al no ser un derivado anfetamínico, no tiene potencial de abuso. Luego tenemos al bupropión, un inhibidor de la recaptura de dopamina, y muy débil de la noradrenalina, igual, no es un tratamiento convencional, puesto que se utiliza cuando el TDAH viene acompañado de depresión, aunque bupropión está asociado a un aumento ligero del riesgo de convulsiones, este riesgo está ligado a dosis altas, y en pacientes con historia anterior de convulsiones, y trastornos de la conducta alimentaria, por lo que está totalmente contraindicado en pacientes con epilepsias y trastornos alimentarios, al igual que aquellos que han sido tratados con inhibidores de la monoaminoxidasa, y benzodiazepinas. Se presenta como tabletas de 150 miligramos, para los niños basta con una tableta al día o dividida en 2 tomas, mientras que para los adultos la dosis se duplica, pero no pasando de 300 miligramos al día. Debido a su efecto dopaminérgico puede producir disminución del peso, e insomnio, por lo que se recomienda darla por la mañana o antes de la tarde. Y por último y no menos importante, tenemos a la guanfacina. La guanfacina no actúa en la recaptación ni en la moderación de los neurotransmisores, sino que es un simpático mimético, es un agonista del receptor alfa-2 de las neuronas corticales prefrontales, donde regulan la función cognitiva superior, mejorando la activación neuronal, con ello las funciones cognitivas, pero débilmente tiene otras acciones en otras funciones de redes cerebrales. La guanfacina tiene la biodisponibilidad más alta de todos los medicamentos para el TDAH que hemos visto, su vida de eliminación es de 17 horas, pero, curiosamente no recibe mucho efecto del primer paso, eso explicaría su buen perfil farmacológico. Y bueno, quiero recordarles que no es solo el tratamiento farmacológico, también tiene que haber cambios en el ámbito académico, en el hogar, y hasta en relaciones sociales. Por ello, el TDAH es uno de esos muchos trastornos, en el que el tratamiento no lo es un medicamento, sino que, todos contribuimos a una parte, todos contribuimos a una evolución positiva del trastorno, todos somos partícipes de una vida mejor para el paciente con TDAH. Por ello, quisiera despedir este vídeo, con un vídeo que me hizo llorar, créditos a su autor, por dejarme ponerlo aquí. No sé cómo explicarlo, pero no quiero ser un problema. Me cuesta tanto hacer mis tareas y organizarme. Muchas veces intento no molestar en clase, pero hay algo en mí que no puedo controlar. Solo intento ser yo mismo, pero mi conducta a veces no es la más apropiada. ¿Sabes? No entiendo lo que me pasa. El tiempo se me escapa. Vivo en el presente. El pasado no existe y el futuro no lo entiendo. Y cuando pienso en una idea, esa idea me lleva a otra, y a otra, y a otra. Entonces no puedo atender a lo que me dicen, y me quedo como rayado. Por eso, casi siempre me riñen, y me castigan, y yo lo intento, pero no puedo. Eso también me pasa cuando juego con mis amigos. Me cuesta seguir las reglas del juego, y casi siempre meto la pata. Ellos, claro, se terminan cansando de mí. Muchas veces dicen cosas feas a mi cara, y también a mis espaldas. No sé pedir ayuda, porque tampoco tengo muy claro lo que me pasa. Yo creo que no soy malo, ni tonto, solo diferente. Mamá, yo sé que tú a veces quieres ayudarme, y sé que muchas veces no sabes cómo, y pierdes la paciencia, y entonces todo va mal, y me gritas. Y luego te veo llorando por mi culpa. No sé qué es, pero es más fuerte que yo. Siento que no es mi intención, porque yo os quiero y no quiero que estéis tristes. Muchas veces tengo pensamientos locos dentro de mí y me distraigo en pensamientos que me gustan. Y entonces las instrucciones que da el profesor son un problema. Me cuesta entender cuando me dicen muchas cosas a la vez. Y claro, me frustro porque no puedo con esto.
y lloro porque quiero cambiar. Solo quiero un poco de comprensión y un poquito de apoyo, que creáis en mí para que todo salga bien. Y es que yo me esfuerzo y hago lo posible por ser simpático y tener amigos, ¿sabes? Tengo mucha imaginación, soy muy creativo y además tengo mucha energía que darte. ¿Sabéis? Tengo un gran sentido del humor y además sé perdonar muy bien. Me gustaría poder soñar y salir adelante, pero necesito tu ayuda. Quiero que me entiendan y me acepten como soy. Y no me gusta que me aíslen porque no sepa cómo comportarme. Yo lo que quiero es que me enseñen a hacerlo mejor. Porque, ¿sabéis? Yo me esfuerzo y quiero ser como los demás. Me gustaría tanto. Quiero gustarte, quiero hacer las cosas bien, quiero aprender. Ayúdame, cree en mí, porque yo, como tú, solo quiero ser feliz.